a escuchar y dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Álvaro Olvelo, la hora de don Álvaro, todos los días, 6 a 7 de la noche, para cerrar en alto el gobierno de la tarde. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. En el país de allá, una sentencia pocas veces antes vista en Nueva York. El juez Vernon Broderick, allá en la corte en Nueva York, le plantó ayer 10 cadenas perpetuas más 280 años de cárcel a Saifullah Saipov. Ese es el sindicado terrorista militante del ISIS, el Estado Islámico, que en la noche de Halloween del año 2017 embistió con una camioneta a un grupo de turistas que montaba bicicletas ahí en las orillas del río Hudson en Nueva York, en la zona de la 12 Avenida, en el Bajo Manhattan, allá, José Luis, en el área de la zona cero, básicamente. Matando a 8 personas, entre ellos 5 turistas argentinos. Ese es un caso que lo relatamos aquí en el gobierno de la mañana cuando ocurrió en aquel tiempo, en el 2017. Bueno, pues el juez le impuso ayer 10 cadenas perpetuas y 280 años de cárcel por esos hechos. Ya en marzo, un jurado había descartado la pena de muerte para este señor, pero ayer le llegó finalmente su sentencia. Se va a pasar el resto de sus días en la cárcel. El tema de Ecuador, allí la situación del presidente Guillermo Lasso, como ya la habíamos venido relatando en el gobierno de la mañana desde hace un buen tiempo, decíamos que aquello iba a desencadenar definitivamente en una situación traumática para ese país. Pues ayer el presidente Lasso tomó la decisión que el lunes nosotros advertíamos que era la posibilidad, la decisión que se tomara en el Ecuador, y fue declarar la denominada muerte cruzada. El mecanismo, que dicho sea de paso, es un recurso constitucional, artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, autoriza al presidente a disolver al Congreso y convocar elecciones anticipadas si es que él entiende que hay una situación que así lo amerita, pero para eso tienen que darse ciertas condiciones, como por ejemplo que exista una conmoción política, una situación inmanejable en el país, una crisis inmanejable, y el presidente entonces, para salvar la situación o buscarle una salida, puede convocar a ese mecanismo, la denominada muerte cruzada. Bueno, él estaba a punto de ser destituido en un juicio político por el Congreso de ese país. Estuvo el martes defendiéndose ante el Congreso ecuatoriano, pero consciente ya de que su destitución era inminente, pues decidió tomar la decisión extrema, valga la redundancia, decidió tomar la decisión extrema. ¿Qué argumenta él para haber invocado el mecanismo de la muerte cruzada? Aseguró, esto es una declaración que él dio anoche a medios de prensa norteamericanos, dice que frenó un plan macabro para tomar las instituciones a través de la Asamblea Nacional y viabilizar el retorno al poder del expresidente Rafael Correa. Que todo se trata, o todo esto que ha estado ocurriendo en el Congreso para destituirle a él, no es más que un plan
para propiciar impunidad. Rafael Correa tiene una condena de 8 años de cárcel dictada por tribunales, los máximos tribunales ecuatorianos. Él no ha cumplido esa sentencia, se mantiene viviendo en el extranjero, específicamente en Bélgica, y Lazo dice que lo que se busca es propiciarle la impunidad a Rafael Correa, que se niega a cumplir esa sentencia, y destituirlo a él y asaltar otras instituciones ecuatorianas para propiciar entonces el retorno de Rafael Correa al poder. Correa habló anoche mismo también, dice que lo que está haciendo Lazo es inconstitucional porque no están dadas las condiciones que exige la Constitución para que se pueda invocar el mecanismo de la muerte cruzada. Y Estados Unidos ha dicho, porque ahí está la situación, Estados Unidos, me imagino yo, que también estaría pensando que unas elecciones en las circunstancias que se están dando en Ecuador podría conducir ciertamente a un retorno, no probablemente de Rafael Correa, pero sí de un gobierno que no le sea tan amigo como el de Lazo al poder. Y Estados Unidos anoche mismo advertía que mantiene una muy buena relación con el gobierno de Guillermo Lazo, que entiende las razones para la convocatoria al mecanismo de la muerte cruzada y recomienda que se busquen las mejores alternativas para que la población ecuatoriana no sufra una crisis. La verdad que está bastante complicada la situación en Ecuador. Todavía hoy no se reportan protestas, pero es casi seguro que veamos un escenario de confrontación en diferentes ciudades ecuatorianas, porque independientemente de que el presidente constitucionalmente está investido para tomar ese tipo de acción como la muerte cruzada, lo que argumenta no solo Correa sino otros sectores de la oposición de que realmente no habían las razones, no está justificada la decisión, bueno, pues esto va a generar una situación en ese país. El Tribunal Electoral del Ecuador ha dicho que ya trabaja en los preparativos para la convocatoria a unas elecciones anticipadas. Esto debería ocurrir en un plazo máximo de 6 meses, pero podría ocurrir también antes. Yo creo que si se llega a elecciones, bueno, pues va a ocurrir antes de los 6 meses, pero también existe la posibilidad de que se genere en el Ecuador una situación tan inestable que desemboque en otro tipo de alternativa para poner fin al gobierno de Guillermo Lazo. Correa dijo anoche, ahí un poco se aliviana la situación de crisis. Correa dijo anoche que lo más recomendable ya ciertamente son esas elecciones para que el pueblo de Ecuador tenga la oportunidad de decidir su futuro, eligiendo un gobierno que entienda que les represente. Pero está muy complicada la situación en el Ecuador. El presidente Joe Biden llegó ayer a Tokio, llegó hoy a Tokio, capital de Japón, para participar de la cumbre del G7. La gira de Biden en Asia incluía también viajes a Australia y a Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, esas 2 paradas fueron suspendidas y el presidente de la Casa Blanca está anunciando que el presidente va a retornar a Washington el próximo domingo, tan pronto termine sus actividades en Japón. La razón para acortar la agenda de viaje y para regresar de manera un tanto apresurada a Washington, el tema de las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre el límite de la deuda, el denominado techo de la deuda norteamericana. Hay un impasse que hasta ahora parece un poco difícil de zanjar entre la Casa Blanca, los líderes demócratas en el Congreso y los líderes republicanos, entre republicanos y demócratas, pero sobre todo entre la Casa Blanca y los líderes republicanos en el Congreso. Los republicanos plantean que para ellos aprobar elevar el límite de la deuda
necesariamente el gobierno tiene que comprometerse a cortar los gastos públicos, y en eso no está de acuerdo la Casa Blanca. Los republicanos plantean otra cosa, que por ejemplo programas de ayuda para alimentos, otras ayudas sociales, el tema de suspender el cobro de la deuda de estudiantes, unos 400,000 millones de dólares que le estaría condonando el gobierno de Biden en deudas a estudiantes. Tampoco los republicanos están de acuerdo con eso, y sobre eso básicamente se está manejando ese tranque. Yo entiendo que finalmente, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, tendrán que ponerse de acuerdo, claro, porque lo otro sería una catástrofe económica, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo, porque si se desestabiliza la economía norteamericana, se desestabiliza la economía mundial. Ayer, 140 de los principales empresarios norteamericanos firmaron una carta, se la dirigieron al presidente, se la dirigieron al Congreso, exigiendo que se llegue a un acuerdo, porque esa es una situación que entienden los principales empresarios norteamericanos, que no puede permanecer en la forma en que está, porque va a ocasionar un daño que luego va a resultar difícil de revertir para la economía de ese país y para la economía mundial. Llévatelo, Cundo.